Hay cosas que ni una película de terror explica. Ahora imagina a dos niñas de 6 años, rubiecitas, sonrientes, con esos ojos grandes de muñeca, pero que hacían que hasta una pastora se desmayara del susto. Y no estoy exagerando. Lo vi con estos ojos que el tiempo aún no ha borrado. Las niñeras huían, literalmente. Una salió corriendo en plena madrugada, gritando como alma en pena. Otra se encerró en el baño y solo salió cuando llegó la policía. «Esas niñas son del demonio», gritaba, con el crucifijo en la mano y el cabello alborotado como si hubiera visto al mismísimo diablo tomando té en la cocina. ¿Y sabes lo más loco? Las niñas sonreían. Esa sonrisa tranquila, helada, un gesto que te daba escalofríos incluso en verano. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees en la energía, en las vibraciones? Pues esa mansión en lo alto del barrio noble lo tenía todo. Piscina, jardín japonés, mármol importado. Pero también tenía un silencio extraño, ese tipo de silencio que grita en el oído del alma. Era la casa del doctor Samuel Dávila, un hombre de negocios, riquísimo, viudo desde que nacieron las gemelas. Dicen que su esposa murió en el parto, pero el médico que la atendió nunca más volvió a ejercer. Desapareció, como polvo en el viento. Samuel jamás hablaba del tema. Criaba a las niñas con la ayuda de empleadas que iban y venían como hojas en otoño. Ninguna duraba más de una semana. Algunas se marchaban llorando, otras ni cobraban su pago. «Hay algo raro con esas niñas, señor Samuel», dijo la última antes de desaparecer, dejando las maletas en medio de la sala. Y Samuel, racional hasta los huesos, no creía en fantasmas, ni en traumas, ni en nada. Son solo niñas inteligentes, solo necesitan disciplina. Y fue ahí, justo ahí cuando ella apareció. Una mujer de mirada tranquila, acento del interior, paso liviano y voz de quien ha vivido mucho. Se llamaba Doña Estela. Y mientras las otras huían solo al escuchar el llanto de las niñas, ella las miró a los ojos y dijo: «Ustedes no me asustan. Ya crié a un chico que se enfrentaba a la policía. Ahora quiero ver si tienen valor para enfrentarse a mi papilla de maíz». Las niñas rieron, pero por primera vez no fue esa risa extraña, fue una risa de niña. Y ahí, mi hijo, ahí comenzó la parte que nadie creería si no lo hubiera escuchado con estos oídos ya cansados de tantas historias. Porque doña Estela hizo lo imposible, no con rezos, no con gritos, con algo mucho más poderoso. El primer día de doña Estela en aquella casa fue diferente. El portero abrió los ojos como platos cuando ella entró con su bolsita de cuero marrón y un pañuelo floreado en el cabello. Dijo que ya había visto a más de 12 niñeras en 2 meses, pero ninguna con ese andar tranquilo, casi cantado. «La señora sabe a dónde se está metiendo, ¿verdad?», preguntó, rascándose la barbilla. Y ella, sin parpadear: «Claro que sí, hijo. Al lugar donde nadie quiso quedarse. Es ahí donde Dios hace milagros». El doctor Samuel la miró con ese aire medio burlón de quien ya perdió la esperanza. «Las niñas son inteligentes, pero tienen comportamientos difíciles. Un niño difícil para mí solo es un niño mal amado», respondió ella, sacando una tetera de la bolsa. Samuel guardó silencio. Observó como quien intenta decidir si reír o llamar a seguridad. Pero doña Estela no esperó. Pidió conocer la habitación de las niñas. Y ahí, hijo mío, ahí empieza el misterio. La habitación era enorme, con muebles a medida, cortinas blackout, juguetes carísimos. Pero el aire allí dentro era pesado, tan pesado que parecía que uno respiraba bajo el agua. En una esquina de la estantería, un oso de peluche con los ojos arrancados. En la pared, dibujos con tiza roja. Parecían muñecos, colgados. Las niñas estaban sentadas en la cama con camisón blanco, inmóviles, observando a la nueva niñera como 2 cuervos en una rama seca. «Ustedes son las gemelas, ¿verdad?», dijo doña Estela sonriendo con dulzura. «Pues yo soy Estela, y vengo a contar historias de gente valiente». Las 2 no respondieron. Una de ellas
La que tenía una cicatriz en la ceja soltó una frase que haría huir a cualquiera. «Usted va a gritar esta noche, igual que las otras. Y ahí, hijo mío, ¿crees que doña Estela tembló? Para nada». Se agachó, quedó a la altura de ambas y dijo: «Si grito, será solo para llamar a un ángel, porque yo no le tengo miedo a los niños, miedo le tengo a los que ya no sienten amor». Silencio. Un silencio que parecía tragarse las palabras. Pero allí, en medio de esa tensión, la otra niña, la más callada, de mirada perdida, soltó un murmullo casi imperceptible. «Usted huele a mamá». Y fue en ese instante que el ambiente cambió. Las bombillas dejaron de parpadear, la cortina dejó de moverse. El oso cayó de la estantería, solo, pero nadie corrió, nadie gritó. Doña Estela recogió el oso, le cosió los ojos allí mismo, sentada en el suelo de la habitación, con hilo y paciencia. Mientras tanto, las gemelas observaban, calladas, como quien ve por primera vez un gesto nunca antes visto, el de alguien que se queda. Esa noche, por primera vez en meses, nadie escuchó gritos en esa casa. Pero al día siguiente, apareció una carta misteriosa en la almohada de doña Estela. Escrita con letras infantiles, solo decía: «No le cuentes a él lo que viste o terminarás como mamá». ¿Y tú qué harías? Porque doña Estela hizo algo aún más peligroso. Pero eso solo en el próximo capítulo. En el desayuno del día siguiente, la casa estaba extrañamente tranquila. Samuel apareció en la sala con el periódico bajo el brazo, camisa blanca almidonada y una mirada más ligera que de costumbre. «¿Las niñas durmieron?», preguntó, casi sorprendido por sus propias palabras. Doña Estela sonrió removiendo el café. «Durmieron como angelitos, pero eso no significa que no estén cargando los demonios de otros». Samuel alzó una ceja. «¿Cómo dice?» «Nada, doctor. Es forma de hablar de quien ha visto a muchos niños sufrir en silencio». Él no respondió, solo dio un sorbo al café y se fue. Pero doña Estela sabía que esa carta en la almohada no era solo una amenaza, era un pedido de auxilio. Y también sabía, para ayudar a esas niñas, necesitaba entender lo que nadie quería contar. Empezó sutil, observando detalles. La cicatriz en la ceja de la mayor parecía antigua, pero mal cicatrizada. Un corte que no venía de juguetes ni de resbaladillas. El miedo que ellas le tenían al monitor de bebé, sí, ese aparatito inocente que filma la habitación infantil, era descomunal. Cuando Estela cubrió con un paño la lente de la cámara, ambas sonrieron. Era la primera vez que sonreían sin esa mirada vacía. Y también estaban los susurros nocturnos, cosas que solo quien duerme ligero como una curandera puede captar. ¿Ella le va a contar a él? No podemos hablar. Si hablamos, él nos hará desaparecer como a mamá. Esas frases se repetían, como un disco rayado en la oscuridad. Y Estela comenzó a armar el rompecabezas. Pero faltaban piezas, muchas piezas. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable. Buscó a la antigua cocinera de la casa, doña Ibonete, que había sido despedida meses atrás y vivía en una casita humilde, alejada de la alta sociedad. Se sentó en su cocina, tomó café colado y preguntó: «Dígame una cosa, ¿qué pasó con la madre de las niñas?». Doña Ibonete se quedó helada. Le tembló la mano sobre el platillo. «No puedo hablar de eso. Ellas creen que su madre se fue, que las abandonó. Pero eso no entra así al corazón de una niña, con tanto dolor. Ahí hay algo mal». La mujer suspiró, miró por la ventana, se persignó. «La madre no se fue, se la llevaron, y quien dio la orden fue el propio padre». Silencio. Doña Estela se quedó inmóvil, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «¿Usted lo vio?». «No lo vi, pero lo escuché. Y a veces, oír es peor». «Tom, ¿por qué?». «Porque la última frase que escuché antes de que desapareciera fue: si abres la boca, no volverás a ver a tus hijas nunca más».
Doña Estela salió de ahí con el alma pesada y la certeza de que estaba metida en una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Esa noche, al acostar a las gemelas, susurró: «No me voy a ir, aunque intenten sacarme, y voy a descubrir la verdad, por ustedes». Y la más pequeña, con voz bajita, respondió: «Tenga cuidado, tía Estela, él escucha todo, hasta cuando pensamos bajito». En ese momento, el monitor de bebé hizo un ruido extraño. Interferencia. Luego, silencio. Y entonces, hijo mío, la puerta de la habitación se cerró sola, desde afuera. A la mañana siguiente, Samuel actuaba como si nada hubiera pasado. Estaba sentado en la terraza, leyendo el periódico, con un vaso de jugo de naranja al lado, el hielo sudando en el vaso, el papel temblando apenas con la brisa matinal. La apariencia era de paz, pero la forma en que pasaba las páginas mostraba impaciencia. Doña Estela bajó con las niñas, vestidas y peinadas, como si fuera día de misa. «¿Durmieron bien?», preguntó él, sin quitar los ojos del periódico. «Intentamos, papá», respondió una de las niñas, bajito. «¿Intentaron?», levantó los ojos serio. Doña Estela cortó el clima con una sonrisa. «Ya sabe cómo son los niños, doctor. Duermen, se despiertan, sueñan. A veces las pesadillas no están en la cama, sino en los recuerdos». Samuel la miró un segundo más de lo debido. Esos ojos suyos ocultaban más de lo que mostraban. «No alimente imaginaciones», dijo, firme. Pero doña Estela no alimentaba imaginaciones. Alimentaba verdades que nadie quería masticar. Más tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, o fingían jugar porque las risas seguían siendo falsas, Estela subió sola al desván. Había oído de Ibonete que la esposa del doctor solía subir allí para llorar sola. Empujó la puerta de madera, que crujió como si rogara que nadie entrara. El olor era a madera vieja y nostalgia enmohecida. Y allí, entre cajas polvorientas y libros infantiles, aún con dedicatorias, encontró un cuaderno de tapa azul, escrito con letra delicada: «Diario de Clara». Clara, el nombre de la madre de las niñas. Las primeras páginas eran suaves, llenas de alegría maternal. Hoy las niñas patearon por primera vez dentro de mí. Parecía que bailaban. Samuel no lo demuestra mucho, pero sé que también está emocionado, solo que no sabe cómo mostrarlo. Pero a medida que pasaban las páginas, la dulzura se transformaba en miedo. Creo que Samuel no quiere que descubra algo. Se pone extraño cuando menciono a mi abuela. Dice que sus historias son peligrosas. Y entonces, un tramo rasgado, literalmente, páginas arrancadas con rabia. Después, un último párrafo sobreviviente, tembloroso. «Si algo me pasa, no dejen que él borre mi memoria. Mis hijas tienen derecho a saber quién fui». Doña Estela sujetó el cuaderno con fuerza. Sabía que tenía allí la clave de una historia enterrada, no solo en sentido figurado. Y cuando bajó del desván, encontró a Samuel parado al pie de la escalera, silencioso, el rostro helado. «¿Qué hacía allá arriba?», preguntó él. «Buscar verdades que el tiempo intentó esconder. No quiero que le llene la cabeza a las niñas con inventos. Invento es negar lo que el alma de la casa grita». Él se acercó, despacio. «¿Está insinuando algo, doña Estela?». Ella respiró hondo. «Estoy diciendo que a veces la peor violencia es la que se esconde detrás del silencio y un jugo de naranja en el desayuno». Samuel no respondió. Solo dio media vuelta, pero sus pasos pesaban más. Esa noche, mientras las gemelas dormían, Estela transcribió los fragmentos del diario, los copió en hojas nuevas, los guardó en el fondo de una Biblia antigua y los colocó bajo la almohada. Pero cuando despertó, la Biblia había desaparecido, y en su lugar había una foto rasgada de Clara, sin rostro, y en la parte de atrás, con letra de adulto: «Algunos recuerdos merecen ser borrados». ¿Quieres saber lo que hizo Estela después de eso? Aguanta ahí, que el próximo capítulo es el que separa la valentía del miedo. Doña Estela se quedó quieta,
mirando aquella foto mutilada. La ausencia del rostro de Clara dolía más que 1000 palabras. Aquello era un mensaje, y no venía de las niñas. Venía de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Guardó la imagen en el bolsillo del delantal y ese mismo día fue a la comisaría. Entró con paso firme, aunque el alma temblaba. Sabía que desafiar a un hombre como Samuel Dávila no era juego. Quiero hacer una denuncia sobre una posible desaparición forzada de hace años, dijo con firmeza a la recepcionista. El agente, un joven delgado, la miró confundido. ¿De usted? No, de una mujer llamada Clara, esposa del doctor Samuel Dávila. El joven se congeló un segundo. ¿Tiene pruebas? Ella sacó el diario, las anotaciones, la foto rasgada, pero el comisario al llegar ni quiso ver. Esa historia se cerró hace años. Fallecimiento confirmado, complicaciones en el parto. ¿Tienen el certificado de defunción? Sí, firmado. ¿Y dónde está el cuerpo? Silencio. Fue cremado, dijo el comisario seco. Sin autorización de un familiar directo. Sin investigación. El comisario se levantó de la silla. ¿Se me está insinuando que tal vez quemaron pruebas, no solo recuerdos? La escoltaron hasta la salida con cortesía forzada y una sonrisa de «no se meta» donde no la llamaron. Pero doña Estela no era de retroceder. Salió de ahí más segura que nunca de que había un pacto de silencio más grande que toda la mansión, y decidió apelar al corazón. Esa noche horneó un pastel de maíz, lo sirvió con café recién hecho, llamó a las niñas a sentarse en la terraza. Y comenzó a contar historias de cuando era joven, historias tristes, historias reales. Había una niña que vivía en un lugar bonito, pero lloraba cada noche. Nadie lo veía porque lo escondía. Tenía miedo de contar lo que oía, lo que veía, miedo de ser castigada. Hasta que un día una mujer apareció y le dijo, «Cuéntame, que yo lo aguanto contigo». Las gemelas se miraron. La menor habló, por primera vez, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá también lloraba. ¿Ustedes recuerdan eso? Cantaba una canción bajito de noche, pero dejó de cantarla el último día. Estela tragó saliva. ¿Qué pasó ese último día? La mayor respondió, papá cerró la puerta, y mamá no despertó más. Fue como un puñetazo. No lloraban, pero la mirada, ¡ay! Hijo, la mirada lo decía todo. Decía lo que la boca dolía decir, lo que el mundo prefería ignorar. Al día siguiente, Estela volvió a casa de Ibonete. Le pidió que llamara a una antigua vecina de la familia Dávila. Una mujer callada que decía haber visto cosas por la ventana del sobrado vecino. Ella no habla con nadie desde 2017, advirtió Ibonete. Pero al ver a doña Estela, la anciana abrió la puerta. ¿Usted sabe quién es la mujer de esta foto?, preguntó Estela. La mujer asintió. La vi cuando intentó huir con las niñas, una maleta en la mano, el cabello suelto, llorando. Pero él llegó antes, y después nunca más la vi. Solo escuché un grito y un olor. ¿Olor? Olor a tela quemada. Esa noche, la chimenea estuvo encendida hasta el amanecer. Estela volvió a la casa con la certeza en el pecho. Pero Samuel la esperaba en la cocina. Sonrisa falsa, vaso de whisky en mano. ¿Ha estado metiéndose donde no debe, doña Estela? Solo estoy cuidando lo que nadie tuvo el coraje de cuidar. Tenga cuidado de no acabar igual. En ese momento, las niñas entraron en la cocina. Silencio. Y entonces, Samuel hizo algo inesperado. Acarició el cabello de una de las hijas. Despacio, como quien ensaya un gesto que no siente, y dijo, ¿sabían que su mamá era débil, que no podía con la maternidad? La menor se encogió. La mayor apretó la mano de Estela bajo la mesa. Era eso. Él intentaba reescribir su memoria, borrar a la madre como borró el rostro de la foto. Pero Estela, hijo mío, ella tenía otro plan. Y ese plan involucraba una visita inesperada, que iba a poner todo patas arriba. Esa noche, doña Estela se sentó al borde de la cama y sintió el cansancio en los huesos. Pero no era solo del cuerpo, era del alma.
de cargar con lo que era de tres, el silencio de las niñas, el pasado de la madre y el peligro que crecía en la mirada de Samuel. Sabía que ya no bastaba proteger con abrazos, necesitaba pruebas y aliados. Así que al día siguiente, temprano, hizo algo que nadie esperaba. Volvió a la escuela de las niñas. Pidió hablar con la coordinadora. Las dos estaban alejadas hace un tiempo, ¿no? Empezó con cuidado. Sí, el doctor Samuel alegó motivos de salud. Dijo que contrataría profesoras particulares. Afirmó que la mayor tenía crisis, que no era bueno que conviviera en grupo. Estela respiró hondo. ¿Se hizo alguna denuncia aquí? No formal, pero una profesora que se fue el año pasado comentó que una de las niñas dibujó a su madre acostada, con fuego alrededor. Silencio. ¿Aún tiene ese dibujo? La mujer pensó. Rebuscó en un cajón, luego en otro, y sacó un sobre manchado de pegamento. Ahí estaba, una hoja de colores, dibujo infantil, pero el contenido, una figura femenina en el suelo, dos niñas llorando al lado, y detrás, un hombre con los brazos extendidos, y arriba, una chimenea encendida, con llamas saliendo. Estela casi se desmaya. ¿Puedo llevar esto? Si es para ayudar, llévelo. Al volver a casa, Estela se detuvo en la entrada. Observó. La mansión era hermosa, de esas de revista. Pero ahora solo veía rejas invisibles, un cautiverio de porcelana. En la sala, Samuel estaba con un hombre de traje, alto, voz firme. ¿Esta es la niñera?, preguntó el hombre. La misma, respondió Samuel. Soy abogado de la familia, dijo girándose hacia ella. Estamos evaluando el comportamiento de las niñas, la posibilidad de internación clínica. Estela no entendió al principio. ¿Internación psiquiátrica? La mayor presenta signos de delirio, imaginación exacerbada. Puede ser peligrosa para sí misma y para su hermana. Estela se congeló. Samuel sonrió. Por eso necesito profesionales que sepan lidiar con la situación, no personas que alimentan fantasías. Pero ahí, hija mía, ahí doña Estela lo entendió todo. Samuel iba a internar a su propia hija, borrar el pasado, internando el futuro. Esa noche actuó. Escribió una carta a mano, explicando todo, desde el diario hasta el dibujo. La puso en un sobre y la deslizó por debajo de la puerta de una periodista local, una mujer que ya había denunciado a peces gordos antes. Luego se sentó con las niñas. Escuchen con atención. Ustedes son fuertes, valientes, y lo que recuerdan no es invención. La mayor lloró. Él quiere mandarme a un hospital. No lo hará, porque ahora ustedes tienen a alguien que no va a correr. Pero el plan de Samuel estaba más avanzado de lo que imaginaban. A la mañana siguiente, dos hombres llamaron a la puerta. Venimos a buscar a la niña. Orden judicial de evaluación psiquiátrica. Estela se puso delante de la puerta. Ella no saldrá de aquí. Sí lo hará. La orden es clara. Y en ese momento, algo inesperado sucedió. Una patrulla de policía se detuvo frente al portón, y de ella bajó la periodista, con micrófono, cámara y la carta en la mano. Recibimos una denuncia grave, y tenemos derecho a registrar todo lo que ocurre aquí dentro. Samuel se puso pálido. La periodista apuntó a la cámara. Esta es la casa donde niñeras desaparecen, donde niñas dibujan incendios, donde el pasado fue cremado, pero dejó cenizas esparcidas por todos lados. Toda la ciudad lo vio. Y fue allí, hijo mío, en ese instante, donde la máscara comenzó a derretirse. Pero lo peor aún estaba por venir. El portón de la mansión quedó abierto por primera vez en años. El viento entró como si llevara la justicia sobre los hombros. La periodista, incluso con la cámara apagada, miraba a las gemelas con una mezcla de ternura e indignación. No era solo una noticia, era personal. Conocí a Clara, le dijo a Estela, la madre de las niñas. Estudiamos juntas. Era de esas que creían en cuentos de hadas, hasta que descubrió que se había casado con el propio lobo.
Estela sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Ella le contaba algo? Poco, pero en el último correo que me envió, hablaba de miedo. Decía que tenía pruebas, que guardaba todo en un sobre escondido, en el sótano de la casa. Estela abrió los ojos. ¿Sótano? Hay un acceso escondido, detrás de la estantería de la biblioteca. Ella escribió eso antes de desaparecer. En ese mismo instante, Estela tomó a las niñas de la mano y entró. Samuel gritaba a los policías, alegando abuso de autoridad, acusando a la periodista de invasión de privacidad, pero ya nadie lo escuchaba. La estantería de la biblioteca era enorme, madera noble, libros que parecían nunca haber sido abiertos, pero Estela empezó a empujar y allí, detrás de ella, una puertecilla, cerrada, con un pestillo viejo, pero aún firme. El policía que acompañaba a la periodista forzó con la palanca del arma. ¡Clac! La madera cedió. El olor era a moho, polvo y nostalgia atrapada. Bajaron despacio. Escalera de piedra, poca luz. Y allá abajo, cajas. Cajas con papeles, fotos, exámenes, cosas de Clara. Pero en el fondo, un sobre marrón, con una cinta azul atada y una carta escrita a mano. Si encontraste esto, es porque mi corazón ya no pudo seguir gritando. Guardé lo que pude, pero por favor, cuéntales a mis hijas quién fui de verdad. La letra era temblorosa, pero el dolor firme. Fotos de las niñas recién nacidas, cartas que Clara escribió y nunca entregó. Una ecografía con el nombre de ambas, anotado con cariño, Lucía y Elena. Estela abrazó el sobre como quien sostiene un alma. Ahora tienen la verdad. Susurró a las niñas, pero el momento más escalofriante aún estaba por llegar, porque en ese instante las dos niñas se arrodillaron, solas, en el suelo del sótano, cerraron los ojos y comenzaron a cantar, una canción que Estela nunca había escuchado. Voz baja, afinada, triste. ¿Qué es eso, niñas?, preguntó emocionada. Lucía respondió, es la canción que mamá cantaba cuando tenía miedo. Nosotras la recordábamos, pero solo ahora pudimos volver a cantarla. Elena completó. Ella decía que, si cantábamos, ella nos escucharía desde el cielo. Estela también cayó de rodillas. Lloró. Lloró como no lo hacía desde que perdió a su hijo hace 20 años, porque en ese instante ya no era solo una niñera. Era parte de la historia, era parte de la sanación. Subieron con las cajas en brazos, las mostraron a las autoridades. La justicia, por fin, comenzó a funcionar. Samuel intentó huir, pero fue contenido, arrestado. Y en la patrulla aún gritaba, «Estas niñas están malditas, desde que nacieron me lo quitaron todo». Y fue ahí que la más calladita de las dos respondió, con la calma de quien sabe más de lo que parece, «No te lo quitamos, te liberamos». Esa noche, con la casa vacía, los muebles siendo retirados por la policía, Estela preparó la última papilla de la casa. Las niñas comieron en silencio. Pero antes de dormir, Elena preguntó, «Tía Estela, ¿usted también se va a ir?» Ella la miró bien a los ojos. «Me fui de muchas cosas en esta vida, pero esta vez me quedo». Y Lucía, con un hilo de voz, «Usted huele a hogar». Y por primera vez, desde que todo comenzó, las dos durmieron abrazadas y sonriendo. Pero el destino aún guardaba una última sorpresa, porque mientras Estela recogía los platos, escuchó un auto estacionarse, y de él bajó alguien que nadie esperaba volver a ver, alguien que cambiaría todo. Otra vez, la luz de los faros cortó la entrada de la mansión como cuchillo caliente en mantequilla. El coche era sencillo, antiguo, con la carrocería rayada y un cartelito colgando del retrovisor que decía, «Confía en el tiempo». Doña Estela se detuvo en el umbral de la puerta. Sintió el viento golpearle el rostro, trayendo un aroma antiguo, a flor mojada, a llanto guardado. Las niñas aparecieron detrás de ella somnolientas, en pijama, con los ojitos entrecerrados de quien sueña cosas buenas. Y entonces, la puerta del coche se abrió, despacio,
como si el tiempo tuviera miedo de avanzar demasiado rápido en ese momento. Y de adentro salió una mujer delgada con el cabello largo recogido en un moño improvisado, un abrigo viejo sobre los hombros y una mirada que cargaba el peso de 1000 noches sin dormir. Lucía fue la primera en hablar. «¿Mamá?». La mujer se atragantó con el aire, casi cayó, las piernas le temblaban. Lucía, Elena, Estela no se movió ni respiró, porque allí, justo frente a ellas, estaba Clara, viva, pálida, envejecida, herida por dentro, pero viva. Las niñas corrieron, se lanzaron a sus brazos como si fueran parte de un mismo cuerpo que había pasado demasiado tiempo separado, y lloraron. Lloraron como llora una niña cuando despierta de una pesadilla y por fin encuentra consuelo. Clara las abrazaba, las besaba, olía su cabello como si quisiera devolver el tiempo con la piel. Estela, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: «¿Cómo?». Clara, aún de rodillas, respondió entre sollozos: «Me escapé. Samuel intentó matarme, me dio algo en la bebida y luego me llevó. Pero no terminó. Me dejó en un hospital de otra ciudad, con un nombre falso. Cuando desperté, no recordaba quién era, solo recordaba a ellas. Dios mío, pasé años tratando de entender, hasta que vi el reportaje, tu carta, el nombre de las niñas, y todo volvió. Volví, viajé haciendo dedo, durmiendo en estaciones, pero llegué. Las gemelas no la soltaban. Estela se arrodilló junto a ellas y dijo en voz baja: «Ellas nunca te olvidaron». Clara lloró aún más. «Pensé que me habían borrado de sus vidas, pero ellas me guardaron en el corazón». En ese momento, una patrulla se detuvo de nuevo. Era el comisario. «Recibimos su ubicación, señora Clara. Queremos garantizar su protección ahora y hay mucho que registrar». Clara se levantó con las hijas agarradas a la cintura. «Lo contaré todo, cada detalle, pero ahora solo quiero sostenerlas, por favor». Y el comisario asintió. Estela, por su parte, se alejó despacio. Entró en la cocina, hirvió leche, preparó 3 tazas y se quedó observando por la ventana, madre e hija sentadas en la terraza bajo la misma luz que antes solo iluminaba tristeza. Ahora abrazaba el reencuentro. Respiró hondo, porque entendió que había cumplido su misión, pero antes de dormir escuchó una vocecita suave golpear la puerta del cuarto. Era Elena. «Tía Estela, ¿puedo contarte un secreto?». «Claro, mi ángel. Soñábamos con mamá, pero en el sueño era usted la que nos sostenía la mano». Estela lloró ahí mismo, pero fue ese llanto bueno, de limpieza, de final de guerra. Pero cuando pensó que la pesadilla había terminado, el teléfono sonó. Era la periodista. «Estela, tienes que ver esto. Apareció un documento, y el nombre que está en él va a cambiarlo todo otra vez». Doña Estela sostenía el teléfono con la mano firme, pero el corazón le latía como rama al viento. «Repítelo, hija». «¿Qué nombre apareció?», preguntó, apretando el auricular contra el oído. Del otro lado, la periodista bajó la voz. «Aparece en un registro privado de testamento, redactado antes del accidente de Clara, con firma reconocida, y firmado por Samuel, declarando que la madre biológica de las gemelas no era Clara». El mundo se detuvo. «¿Cómo dice?». Samuel afirmaba en el documento que Clara las crió desde su nacimiento, pero que no era su madre de sangre, que todo fue un acuerdo con una joven que no podía quedarse con ellas, que Clara aceptó criarlas como suyas, pero nada de eso coincide con los exámenes de maternidad de la época. ¿Consiguieron esos exámenes? Sí, y dicen otra cosa. Silencio. ¿Qué cosa? Que Clara no solo dio a luz a las 2 niñas, sino que sufrió complicaciones gravísimas, hemorragia, un parto de alto riesgo, que solo no terminó en tragedia, por milagro. Estela se sentó. Las piernas ya no le sostenían. O sea que él intentó borrar el derecho de una madre con un papel firmado. Sí, y más, el registro notarial donde se validó el testamento pertenece al hermano de Samuel. Estela no respondió.
Solo respiró profundo. Esa misma mañana, la periodista fue a la casa con los documentos. Clara tomó el papel con las manos temblorosas. Leía y releía, como si intentara entender si aquello era real o una segunda traición. Quería quitarme todo, hasta el derecho de ser madre, Nat dijo, con la voz quebrada. Estela se acercó despacio, pero no lo logró, porque un papel no borra un vientre, no borra un abrazo, no borra una canción de cuna. Clara lloró. Las niñas, sentadas en el sofá, observaban en silencio, como si comprendieran todo, incluso sin entender las palabras. Entonces Lucía preguntó, «Mamá, él decía que tú estabas loca, pero tú solo tenías miedo, ¿verdad?» Clara se arrodilló frente a ellas. No estaba loca, estaba herida, muy herida, pero nunca dejé de amarlas. Elena abrazó a su madre, Lucía también, las tres ahí, un solo corazón dividido por años de silencio. Y ahí Estela hizo lo que nadie esperaba. Sacó del bolsillo un sobre con el dibujo antiguo de las niñas, aquel con la chimenea. ¿Recuerdan esto? Lucía asintió. Era lo que soñábamos cada noche. Pensábamos que era mentira, pero era memoria, ¿no? Sí, lo era. Entonces Estela reveló una pieza más. Pedí una prueba de ADN. Entre tú, Clara, y las niñas, solo para callar al mundo. Clara la miró sorprendida. Y Estela sonrió. Dio lo que el corazón siempre supo. Son sangre, piel, alma. Nadie puede quitar eso. Clara se desmoronó por completo. Pero allí, en ese suelo de mármol caro, entre lágrimas y papeles quemados del alma, sucedió algo más grande que cualquier documento. La reconstrucción. Doña Estela fue a la cocina. Preparó panecillos de queso, té de manzanilla. Volvió con la bandeja y dijo, «Mañana empezamos de nuevo, juntas, y esta vez nadie entrará aquí para borrar a nadie». Pero antes de dormir, recibió una última llamada. Era el abogado de Samuel. «Usted está metida hasta el cuello. Invadió habitaciones. Hizo pruebas sin autorización, a escondidas». Estela rió. Rió como solo ríe una mujer que ha enfrentado el infierno y regresado. «Puede poner todo eso en la cuenta del amor, doctor. Y vaya preparando también una celda para quien miente en un testamento, porque ahora quien va a hablar es la verdad». Y colgó. Pero del otro lado de la línea, alguien más escuchaba todo. Alguien que aún no había aparecido en esta historia. Alguien que iba a cambiar los últimos capítulos, con un secreto guardado por décadas. A la mañana siguiente, el teléfono de la casa sonó temprano. Doña Estela atendió pensando que era la periodista, o quizá el comisario con alguna novedad sobre la detención de Samuel. Pero del otro lado de la línea, la voz era de un hombre, enronquecida, áspera, cargada de silencios entre palabra y palabra. «¿Es usted la que está con las niñas, Dávila?» Estela se heló. «¿Quién habla?» Larga pausa. «Mi nombre es Arnaldo. Fui casero de la familia hace muchos años, antes de Clara, antes de todo». La voz parecía arrastrar años de culpa, como si cada sílaba costara salir. «¿Por qué llama ahora?» «Porque vi el reportaje en la televisión, vi el rostro de Clara y recordé lo que vi, lo que me obligaron a olvidar». Estela se sentó. «¿Qué fue lo que vio, señor Arnaldo?» «Un entierro, en el patio de la casa antigua, una noche de viento fuerte, Samuel y su hermano, una caja pequeña, y silencio, mucho silencio. El mundo pareció girar. ¿Entierro de qué? Dijeron que eran cosas de la empresa, documentos, pero yo vi lo que era. Un maletín, pequeño, de mujer, con un pañuelo bordado atado, igualito al que llevaba esa señora del reportaje en la cabeza». Estela se estremeció. Recordó la primera vez que vio a Clara con el pañuelo en el cabello, incluso después de años desaparecida. ¿Por qué no lo contó antes? Porque amenazaron a mi hija. Dijeron que si hablaba, ella también desaparecería. Y luego nos sacaron del mapa. Me mandaron lejos, con un acuerdo firmado y una casa en el campo. Pero nunca olvidé lo que vi. ¿Y por qué ahora?
porque el tiempo de las mentiras ya se acabó y no quiero morir con esto dentro. Estela acordó un encuentro con él en una plaza pública. Llevaría a la periodista y al comisario. Clara se quedó con las niñas mientras Estela partía con todos los papeles en la bolsa. El diario, la foto rasgada, el examen de ADN, el testamento falso. En la plaza, el señor Arnaldo apareció con ropa gastada y una gorra cubriéndole medio rostro. Pero los ojos... los ojos no mentían. Era un hombre que llevaba fantasmas en los bolsillos. «Guardé esto», dijo, sacando una pequeña llave del bolsillo. «Es del cuarto viejo de la antigua casa. Aún existe, nunca la demolieron. Y allí sigue lo que enterraron». El comisario, que observaba todo en silencio, tomó nota. «Necesitaremos una orden judicial, pero si esto es verdad, podríamos tener evidencia material de lo que Samuel intentó ocultar». Estela volvió a casa con el corazón latiéndole en el cuello. Y allí encontró a Clara sentada en el suelo de la sala, rodeada de álbumes de fotos antiguos, risas de las niñas al fondo. «¿Todo bien?», preguntó. Estela no pudo mentir. «Hay cosas que van a salir a la luz y quizá duelan, pero van a liberar». A la mañana siguiente, con orden judicial en mano, la policía excavó en el terreno de la antigua casa de los Dávila. Y allí, bajo un tapiz de tierra húmeda y raíces entrelazadas, encontraron la caja. Dentro, documentos rasgados, cartas de Clara, fotos con anotaciones y, lo más impactante, una grabación, una pequeña grabadora con cinta, vieja pero funcional. Cuando presionaron el botón de reproducción, la voz temblorosa de Clara llenó el aire. «Si estás escuchando esto, es porque fallé, porque él me silenció. Pero mi verdad no muere. Di a luz a mis hijas, las amé, y si me borran, que quede mi grito». Estela lloraba. El comisario grabó todo. Eso era prueba, confesión, testimonio, historia viva. Días después la noticia se esparció. Samuel sería imputado por intento de homicidio, falsificación de documentos, privación ilegítima de libertad y ocultación de pruebas. Pero en la casa, lo que reinaba era el silencio bueno, ese que llega después de la tormenta, de quienes sobrevivieron. Clara ahora contaba cuentos a sus hijas. Estela plantaba hierbas en el jardín. Y por primera vez, el sonido más frecuente allí era la risa. Pero por la noche, mientras ordenaba el cuarto de las niñas, Estela encontró una última carta, sin remitente, sin fecha, escrita con letra temblorosa. Decía: «La casa perdona, pero el alma nunca olvida. Aún hay cosas que deben decirse». Y ahí Estela entendió. Aún quedaba una pieza suelta en este rompecabezas. Una pieza que no venía de la familia Dávila, sino de donde todo comenzó. Estela se quedó mirando esa carta durante largos minutos. El papel era antiguo, doblado muchas veces, como si hubiera sido escondido por mucho tiempo. La letra era de mujer, pero no era de Clara. Era de alguien mayor, más amarga, más cansada. Clara también la leyó, y al llegar al final su mano temblaba. «Esa letra la reconozco». Estela la miró sorprendida. «¿De quién es?» «De la madre de Samuel». El tiempo se detuvo. «¿De su madre?» Clara asintió. «Doña Alcira, mujer fría, nunca me aceptó. Decía que no estaba a la altura. Siempre repetía que Samuel merecía más, que mi sangre no era puro, que yo cargaba demasiada tristeza en la mirada». Estela abrió la carta con más cuidado y leyó en voz alta: «Si encontraste esto, es porque el ciclo no fue roto. Yo lo intenté, juro que lo intenté, pero hay cosas que una siembra y olvida regar, y aún así florecen, podridas. Samuel es mi hijo, pero no es solo mío. Él es resultado de años de silencio, de violencia oculta, de mentiras repetidas, hasta volverse verdad. Me callé cuando debía gritar, y ahora lo pago. Tú que lees esto, protege a las niñas, porque él lleva en los ojos la oscuridad del padre y el miedo que yo nunca tuve el coraje de enfrentar». Clara se derrumbó. Ella lo sabía. Estela se arrodilló junto a ella. Lo sabía.
y se arrepintió, pero dejó el rastro. Clara apretaba el papel contra el pecho. Él hablaba del padre como un héroe, pero nunca dijo su nombre, nunca mostró una foto. Ahora todo tiene sentido. Estela cerró los ojos. La maldad a veces empieza en una generación, pero trata de continuar en la siguiente. Si nadie la corta, se vuelve herencia. Clara respiró profundo. Nosotras la vamos a cortar. Esa misma semana, un antiguo amigo de la familia Dávila, un médico jubilado, se puso en contacto con la periodista. Quería hablar, quería quitarse un peso de encima. Yo atendí el parto de Clara. Edgar dijo con los ojos rojos, pero me obligaron a firmar otro documento. Dijeron que si revelaba que ella había dado a luz, mi carrera terminaría. Samuel me amenazó con pruebas falsas, deudas inventadas, y yo cedí. ¿Por qué habla ahora?, preguntó la periodista. Porque envejecer es recordar lo que uno hizo, y me cansé de recordar con vergüenza. Ese testimonio fue la pieza final. La justicia aceptó reabrir todo el caso. El testamento fue anulado. Samuel, ahora preso preventivamente, sería juzgado por crímenes que atravesaban los años como cuchilla. Pero mientras el mundo afuera ardía, en esa casa algo nuevo florecía. Clara decidió rebautizar la mansión. Quitó la antigua placa de bronce con el apellido Dávila y colocó otra hecha de madera rústica con letras sencillas. Casa Flor del Tiempo. ¿Por qué ese nombre?, preguntó Estela. Porque aquí todo floreció después del dolor, y el tiempo fue quien hizo germinar. Las niñas, ahora con terapia y nueva escuela, jugaban en el jardín como si estuvieran aprendiendo a ser niñas de nuevo. Y Estela se convirtió en parte de la familia, no como niñera, como pilar. Pero antes de que todo terminara, aún faltaba un paso, un encuentro, porque Clara había decidido visitar a la madre de Samuel, doña Alcira, la mujer de la carta, y lo que vio allí cambiaría la forma en que veía todo lo que había vivido. La casa de doña Alcira quedaba en las afueras de la ciudad, en uno de esos barrios antiguos donde el tiempo camina más despacio y los vecinos aún barren la acera como si fuera parte del alma. Clara fue sola. Estela quiso acompañarla, pero ella se negó con firmeza. Este camino es mío. Necesito mirar a los ojos de quien me enseñó a dudar de mí misma. Golpeó la puerta 3 veces. Nadie respondió. Iba a darse la vuelta cuando escuchó una voz débil. La puerta está entornada. Clara empujó. El olor de la casa era una mezcla de lavanda y cosas detenidas. El reloj de pared hacía tic-tac, como si marcara algo más que el tiempo, como si contara cada silencio guardado allí dentro. Doña Alcira estaba sentada en un sillón antiguo, cubierta con un chal de lana. Los ojos, pequeños y hundidos, aún cortaban como navaja. «¿Viniste? Leí tu carta. Imaginé que lo harías». Silencio. Clara permaneció de pie, esperando que el pasado hablara primero. «Nunca pensé que fueras suficiente para mi hijo», comenzó Alcira. «Tenías una luz, pero era de esas que encandilan a quien no quiere cambiar, y yo siempre tuve miedo del cambio». Clara cruzó los brazos. «Tú ayudaste a destruirme». «Sí, no con las manos, pero con el silencio. Cuando él me contó lo que haría, no lo detuve, solo lloré. Lloré en mi cuarto, escondida, como siempre. Llorar a escondidas no es resistir, es esconderse de la propia cobardía». La anciana respiró hondo. «¿Crees que no lo sé? Me criaron así, para aguantar callada, para apoyar al marido, al hijo, a la casa, incluso cuando todo dolía. Vengo de una línea de mujeres que se tragaban el llanto con el desayuno, y tú eras diferente, tú gritabas». Gritaba de dolor, y ese grito fue el que me hizo dar cuenta de que yo ya estaba muerta por dentro. Clara se acercó. «¿Por qué escribiste la carta?» «Porque sabía que mi tiempo se acababa, y no quería morir siendo solo cómplice. No sé si merezco perdón, pero quería que supieran que me arrepiento». Las lágrimas bajaron lentamente por el rostro de Alcira. No era un llanto bonito de telenovela. Era feo, frágil, de una mujer rota por dentro.
¿Quieres conocer a las niñas?, preguntó Clara en un susurro. La anciana dudó. ¿Crees que me aceptarían? No lo sé, pero creo que merecen ver la verdad con sus propios ojos. Días después, doña Alcira apareció en la casa Flor del Tiempo, con bastón, mirada baja. Las niñas estaban en el jardín pintando con Estela. Cuando Clara anunció la visita, se detuvieron. Elena fue la primera en acercarse. ¿Usted es la abuela? La anciana intentó sonreír. Sí, pero una abuela que se equivocó mucho. Lucía llegó también, tomada de la mano con su hermana. Mamá dijo que usted se quedó callada cuando tenía que hablar. Ella tiene razón, pero ¿usted escribió la carta? La escribí. Entonces, usted habló, aunque fuera tarde. Y con eso ambas se acercaron. No fue un abrazo, no fue fiesta, fue solo un toque de manos, pero a veces un toque basta para deshacer generaciones de dolor. Doña Alcira empezó a visitar la casa con frecuencia. Ayudaba en el jardín, leía cuentos a las niñas, no intentando borrar lo que hizo, sino construir lo que aún quedaba por construir. Y fue ahí, en ese gesto pequeño, en esa rutina de reparaciones tardías, que Clara comprendió: perdonar no es olvidar. Es decidir que el dolor ya no va a guiar el camino. Pero faltaba un último eslabón, porque entre las pertenencias de Samuel, la policía encontró una carta que nunca fue enviada. Una carta dirigida a alguien que nadie esperaba, la verdadera madre biológica de las gemelas, y su contenido lo cambiaría todo una vez más. El comisario apareció en la casa Flor del Tiempo con una expresión que Estela ya conocía bien. Esa mirada de quien trae más que papeles. Trae una bomba. Encontramos esta carta entre los documentos personales de Samuel. Nunca fue enviada, nunca se registró oficialmente, pero no se puede ignorar. Clara tomó el sobre con manos firmes. Había aprendido con el tiempo que no toda verdad duele. Algunas liberan. El papel amarillento, doblado con cuidado, tenía solo una línea escrita en el reverso. Para Lucinda, con la verdad que escondí. ¿Quién es Lucinda?, preguntó Estela. El comisario respondió sin rodeos. La madre biológica de las gemelas, la mujer que donó los óvulos y, según parece, también llevó adelante el embarazo. Fue borrada de la historia con un contrato y silencio. Pero Samuel guardó esta carta. Tal vez por culpa, tal vez por miedo a que ella regresara. Clara se sentó. Leyó en voz alta. Lucinda, sé que dijiste que no querías contacto, que hiciste esto por necesidad, por dinero, pero veo crecer a las niñas, y a veces me pregunto si tienen tu forma de reír, tu carácter, tu sangre. Clara las crió como suyas, con amor, con valentía, y hoy entiendo que, aunque tú hayas desaparecido, hay una parte tuya aquí. Si algún día les esto, que sepas que ellas están vivas, y son hermosas, y que tal vez algún día te necesiten. El silencio en la sala parecía haber detenido el tiempo. Clara cerró los ojos. Él lo sabía, y nunca me lo dijo. Encontramos un nombre completo al pie de un antiguo contrato. Ya la localizamos. Lucinda Rocha. Vive hoy en una ciudad vecina. Trabaja como auxiliar de enfermería. Estela se acercó. ¿Quieres conocerla? Clara guardó silencio unos segundos y luego dijo: sí, porque la historia de mis hijas no comenzó conmigo, pero va a terminar con todas las piezas en su lugar. 2 días después, allí estaban Clara, Estela y las niñas sentadas en una cafetería sencilla, de carretera. A cada coche que pasaba, el corazón latía más fuerte, hasta que apareció Lucinda. Morena, mirada tímida, uniforme de hospital aún con la credencial colgando. Dudaba. Traía un ramo de flores simples en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Se detuvo frente a la mesa. No sabía si debía venir. Clara se levantó. Fue hacia ella. Y con la serenidad que solo tiene quien ha enfrentado el infierno, dijo: viniste. Eso ya es suficiente. Lucinda respiró hondo. Nunca pensé que tendría la oportunidad de verlas. Cuando firmé el contrato, solo quería sobrevivir, pero me arrepentí.
muchas noches. Lo que me impidió volver fue el miedo. Estela observaba todo en silencio, como testigo de algo más grande que cualquier juicio. Las niñas miraban a Lucinda con curiosidad, pero sin temor, como si ya sintieran algo. Lucinda se arrodilló, mirando a ambas. No soy su madre, no como esta mujer lo fue, pero hay una parte mía en ustedes. Y yo solo quería decir que nunca deseé hacerles daño, que fueran felices y que lo siento por todo. Lucía miró a Clara, luego a Estela. Después dio un paso al frente y abrazó a Lucinda. Elena hizo lo mismo. Fue un abrazo corto, pero lleno de algo que no se explica, un lazo silencioso, un reconocimiento sin palabras. Clara sonrió, con los ojos mojados. Ahora sí, lo entiendo todo. Ellas no son mías, ni tuyas, son de ellas mismas, y del amor que las rodeó. De regreso a casa, en el coche, Estela miró por el retrovisor. Las niñas dormían, tomadas de la mano, y Clara, con la cabeza apoyada en la ventana, dijo en voz baja: «Ahora puedo respirar, ahora puedo ser solo madre». Y Estela respondió, con ese tono de terraza que solo ella tenía: «Y madre, hija, es quien se queda cuando todo desaparece». Pero todavía faltaba una última despedida, porque alguien estaba por partir. El tiempo pasó. En la casa Flor del Tiempo, las paredes ya no cargaban gritos, cargaban dibujos, olor a pan recién hecho, voces de niñas y pasos suaves. Las gemelas ahora corrían por el jardín. Clara daba clases de música en una escuela pública cercana. Lucinda visitaba de vez en cuando, siempre con cuidado, sin invadir el lugar de madre, pero ofreciendo algo nuevo: raíces. Estela mantenía su silla en la terraza, su café pasado y esa mirada atenta de quien cuida con amor. Pero ese día, algo estaba distinto. Doña Alcira, la abuela que un día fue sombra de la casa, yacía acostada, tranquila, el rostro más sereno que nunca, la respiración leve, la vida cansada. Clara se sentó al lado de la cama. «¿Necesita algo?». La anciana negó con la cabeza. «Ya tengo todo lo que nunca tuve. Paz». Las niñas entraron despacio. Se sentaron en el suelo, una a cada lado. «¿Abuela?», dijo Elena. «Aquí estoy, mis florecitas», respondió ella, abriendo los ojos con dificultad. «¿Se va a poner bien?», preguntó Lucía. Ella sonrió. Esa sonrisa torcida, rota, pero llena de ternura. «Uno mejora cuando aprende a pedir perdón, y yo aprendí». Ambas le tomaron las manos. Estela entró en la habitación en silencio. Sabía que era el momento, no de lágrimas, aún no, sino de honra. Clara, con voz baja, comenzó a cantar. La misma canción que su madre cantaba, esa que atravesaba el tiempo, el miedo, el dolor. El viento se lleva el dolor, pero deja el aroma de la flor, que un día lloró, pero después renació. Doña Alcira cerró los ojos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla, y entonces dejó de respirar. Pero lo que quedó allí no fue vacío, fue legado. El día del entierro poca gente asistió, solo los que importaban. Clara sostenía las manos de sus hijas, Estela a su lado, firme como siempre. Lucinda, desde lejos, con los ojos húmedos y un ramo de crisantemos. Antes de que echaran la tierra, Estela se acercó, susurró: «Usted se redimió, doña Alcira, y eso ya es más de lo que muchos logran en esta vida». Días después, en casa, mientras las niñas jugaban a la ronda, Clara encontró a Estela sentada con un cuadernito. «¿Escribiendo qué?». «Cosas que quiero dejar, no para mí, sino para ustedes». «¿Para cuándo?». «Para cuando el tiempo venga a buscarme». Clara se sentó a su lado. «Aún no es el momento». Estela sonrió con picardía, llena de arrugas y sabiduría. «No, no lo es, pero el tiempo no pregunta, solo viene». Y allí, en esa terraza, con olor a pastel en el horno y viento en las cortinas, las dos entendieron. Su historia había atravesado lo peor, y ahora era hora de florecer. Pero antes de cerrar este libro de la vida,
Aún quedaba un último capítulo, el más bonito de todos, porque lo que comenzó con huida, dolor y silencio, iba a terminar con símbolo, con renacimiento, con fiesta. Era primavera en la ciudad, y la casa Flor del Tiempo estaba más viva que nunca. El jardín florecido, los pies descalzos de las niñas corriendo por el césped, Clara preparando los últimos detalles en la cocina, y Estela, Estela, con la mano en la cintura y la mirada de quien ya vio el mundo derrumbarse y volver a florecer. Ese día habría fiesta, no de lujo, sino del alma. Clara había tomado una decisión. Iba a oficializar el nuevo comienzo, no como protesta contra el pasado, sino como un abrazo al presente. En la terraza, una mesa sencilla, con mantel blanco y flores del jardín, amigos de la escuela, vecinos, la periodista, el comisario, Lucinda, todos presentes. Las niñas vestidas de celeste, con coronas de margaritas hechas a mano, y en el centro, Clara, con un vestido blanco simple, sonrisa serena y mirada firme. Estela acomodó sus lentes y carraspeó. Bueno, mi gente, me han dado el derecho de decir unas palabras antes de empezar, y yo no suelo desperdiciar palabra, así que escuchen con el corazón. Todos guardaron silencio. Esta casa, que antes era de miedo, se volvió semillero de amor, y ese amor aquí, miren, no nació fácil, nació con dolor, con gritos, con verdades escondidas, pero sobrevivió, porque tenía raíz. Miró a las niñas. Esas dos son prueba viva de que el amor no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser insistente. Después miró a Clara. Y esta mujer aquí nos enseñó a todos que madre no es solo quien da a luz, es quien permanece cuando todo se derrumba, es quien canta en medio de la guerra, es quien espera, aún sin saber si volverán. Clara lloraba, las niñas también, y hasta el comisario se limpió disimuladamente una lágrima. Estela continuó. Hoy Clara no está solo cambiando de apellido, está bautizando su historia. Está diciendo, yo vencí, y eso, hija mía, nadie te lo quita. Aplausos, abrazos. Y entonces Clara tomó el micrófono, prestado de la escuela, y habló. Hoy quiero agradecer a doña Estela que me salvó sin pedir nada a cambio, a Lucinda que me dio el don de ser madre, y a mis hijas que me enseñaron que el amor verdadero no se impone, se ofrece. Se arrodilló frente a las niñas. Ustedes me hicieron resistir. Ahora quiero que el mundo sepa que somos una familia, completa, imperfecta, pero entera. Y en ese instante, Estela levantó un papel. Aquí está el nuevo registro civil. Ahora es oficial. Elena y Lucía Flor del Tiempo. Porque eso es lo que son. Flores que el tiempo no logró marchitar. Las dos corrieron y abrazaron a Clara. Y después, abrazaron a Estela. Y entonces, una guitarra comenzó a sonar. Era la periodista que también cantaba. La canción, aquella antigua, rescatada del fondo de la memoria. El viento se lleva el dolor, pero deja el aroma de la flor, que un día lloró, pero después renació. Todos cantaron juntos. El sol se ponía lentamente. La luz dorada entraba por las ventanas, como si bendijera cada rincón ahora lleno de vida. Y en ese instante, Estela miró al cielo y susurró, «Vete con Dios, Samuel, que el tiempo te enseñe lo que aquí no quisiste aprender». Después suspiró y sonrió, porque allí, en ese atardecer, sabía que todo había valido la pena. La casa ahora respiraba, las niñas reían, el pasado descansaba, y el futuro ya no daba miedo. ¿Y tú, hijo mío, qué opinas de esta historia, Comenta aquí abajo, deja tu me gusta para apoyar el canal y suscríbete para no perderte más historias buenas como esta. Hasta la próxima, de tu viejito rico.